Y el gas a partir del año que viene. A partir del año que viene también de forma escalonada, y ya el acumulado empieza a ser muy abultado en comparación con cualquiera de los otros índices. Vamos a hablar de la luz, vamos a hablar del gas, que tienen aumentos de hasta el 2000% en toda la etapa de Macri como presidente. Claro, que muchos se preguntan, ¿cómo aumentan los servicios 40%, 43, 55 en el caso de la luz, 40 y pico creo en el gas? Cuando se proyecta una inflación del 23%, ¿no? Claro, y cómo va eso mismo impactar en la inflación, digamos, porque eso va a dejar una vara muy alta. Unos servicios que van a aumentar de forma escalonada, ahora lo vemos, pero que aparte están afectando cada vez más a la franja más baja de la población. Está cada vez siendo los aumentos más regresivos, y ahora les explico un poquito por qué. Fíjense, el agua, que ya estaba planeado, les había avisado 17%, tengo entendido que es en febrero, y 27% en mayo, y acá lo que decíamos ayer, viene el tema medidores, fuerte va a impactar en las distintas casas que tengan gastos que hasta ahora estaban medio estancados en el agua, por ahí les venían siempre lo mismo, con tema medidores puede cambiar. Gas va a subir 35% en abril, ahí da un 2000, repasábamos con los periodistas de Minuto1.com, el aumento es arriba del 2000% en la era Macri. Es un pago igual que es, primero, muy estacional, obviamente, va a impactar fuerte en el invierno, si hay un invierno muy frío, y segundo, que es bimestral. El pago es de una forma un poco más acomodada en comparación con la luz, pero vienen meses muy fuertes a mitad de año, y que no los extrañe que pase como en 2017. ¿Qué pasó en 2017? El aumento del gas fue muy fuerte, lo que se pagó por gas fue muy fuerte, y Aranguren metió esta medida, que algunos le decían electoralista, bueno, es una medida válida, de pagar en cuotas. De hecho era compulsivo, era obligatorio, se dividió en 4 lo que uno pagaba por la estufa del invierno, y terminabas pagando más en noviembre o en diciembre que en invierno, porque en el medio estaban las elecciones, entonces por ahí no te dabas tanto cuenta. Este año podría llegar a pasar algo similar con el tema del gas, porque es una medida que funcionó. Y esto es bueno, lo que les decía, que la luz aumentó un 2000% en la luz y el gas más del 2000%, la luz va a tener este aumento que va a ser de casi el 48% cuando se termine de efectivizar. Esto que... Unos hablaban ayer del 55%, había dispares así, ¿no? Sí, sí. 50%, otros 55%, lo que sí dicen entre, creo que febrero y mayo, 43%. Sí. En eso coincidían todos, el incremento. Después había 2 aumentos más, febrero y marzo, digo, ¿no? Febrero y mayo, porque termina en agosto el aumento de la luz, ¿no? De la luz. El tema ahí es que, bueno, primero ya hubo audiencias públicas, va a haber algunas también incluso durante el año que viene, la primera parte, pero pasa algo que es que el usuario no tiene bien en claro cuánto gasta. El usuario puede pasar en todas partes, pero el aumento que se dio fue tal que se fue perdiendo un poco la referencia, sobre todo porque el propio gobierno metió medidas en los distintos años que impactaron de manera distinta al bolsillo. Por ejemplo, hubo un año que dijo, de hecho Aranguren elogió la medida de Kicillof en el caso de los que habían aumentado mucho o no habían aumentado, o habían reducido mucho el consumo de un año al anterior, ¿no? Si vos consumías menos de un 20% menos que el año anterior, el aumento era menor. Pero eso no se terminó de implementar muy bien. En los papeles hubo muchos problemas para tratar de ver cómo se daba, y aparte muchos usuarios que terminaban dándose cuenta recién cuando iban a quejarse a la compañía que ahí les habían o cobrado mal, o que en realidad no habían tenido en cuenta la medida, porque la medida había sido muy floja en cuanto a la reglamentación. Bueno, este año no hay ministro de Energía, ahora es el secretario de Energía, depende del Ministerio de Hacienda. Javier Iguacel es quien está a cargo de este nuevo tarifazo. Ya se mandó muchas macanas con el tema combustible, fue para adelante y para atrás con alguna medida, fue el que también dispuso la compensación a las compañías en su momento por la devaluación, y hay que ver cómo lleva adelante este tarifazo. Parece raro hablar de un funcionario cuando hablamos de una implementación, porque hay una ideología, un presidente que lo decide, pero la implementación de los tarifazos en los 4 años de la era Macri han sido muy distintos. El primer año tuvieron que ir para atrás, porque Aranguren no había hecho la audiencia pública, que si le pasaba en la compañía privada en la que trabajaba,
Mínima suspensión importante. Tiró para la audiencia pública, bueno, pase por caja. Pase por caja. Tiró para atrás la programación que tenía el gobierno del tarifazo un año. La idea del gobierno en economía se demoró un año porque Aranguren no había hecho la audiencia. Bueno, a partir de ahí aprendieron y fueron implementándose de distintas maneras. Este año los aumentos son fuertes a principio de año, en el primer cuatrimestre, lo que veíamos antes con el transporte, y después veremos qué es lo que pasa, cómo se termina dando, también cómo se termina pagando, e incluso, y ahí sí, esta recomendación es personal, esto lo digo con toda la subjetividad, atentos con los que se siguen endeudando para pagar servicios, porque 2020 va a ser complicado en ese sentido, y así como el país en 2020 va a tener que pagar mucha deuda que infla este año, también las familias. ¿La gente ha reducido el consumo o no? Sí, en electricidad se redujo, en gas no tanto, en agua no sé bien, pero en agua desde que están los medidores puede haber pasado, y cuando haya más medidores también, o más concientización. En el agua hoy en día te miden por los metros cuadrados que tenés. Hoy en día por metros cuadrados, por el barrio, y hay algunos que pueden llenar la pileta 3-4 veces. Y no pasa nada. Los que tienen la suerte de tener una piscina, vamos a decirle bien. Son esas desproporciones que vos decís cómo pueden seguir existiendo, ¿no? Exacto, vos sabés que los funcionarios del gobierno anterior decían... ¿Cómo siguen apareciendo facturas con subsidio del Estado Nacional? Sí. En zonas que vos decís pueden pagar la tarifa plena, ¿no? En la crítica que había del gobierno anterior, fuerte decir, bueno, los más ricos no, había un funcionario que me decía, mira, la verdad que el Estado tiene poca espalda para saber exacto cuándo uno puede o no. Entonces, hoy nosotros preferimos que el error de no sacarle a los más pobres, sea que los más ricos sigan pagando menos, a que para que los más ricos dejen de pagar, sacarle a gente que lo necesita. Porque también hay muchos barrios que hay una grieta importante ahí, en términos que están los ricos, los countries, y al lado las villas. Entonces, eso habla mucho de la poca discriminación que tiene el Estado, la poca espalda para verlo. Yo creo que sí podría, o el Estado puede hacerlo, tiene la espalda para verlo, pero bueno, a veces se complica más. El tema del agua se avanza para eso, pero el problema es que se avanza en los medidores al mismo momento que avanza el tarifazo. Entonces hay gente que va a pagar un montón de agua cuando se dé cuenta que tiene el inodoro roto. La otra vez habíamos hecho la cuenta de cuánto salía, creo que a mitad de año lo hicimos acá, Clau, de cuánto salía arreglar un inodoro, por ejemplo. Sí. Y sí, es verdad, debería por la concientización, pero para mucha gente, en 2019 complicado, va a ser muy difícil tener 10 lucas para arreglar las canillas, los inodoros y lo que sea para no pagar 2 lucas de agua. Bueno, en el caso del agua pasó eso también, que la concientización tarda más en llegar porque incluso el tarifazo fue menor. Ahora en gas y en luz se viene fuerte este año e insisto, para aquellas familias que se han endeudado para pagar servicios, tengan mucho cuidado. Sí, tengan mucho cuidado. Gracias, Darío. Por favor.